Hola artistas. Este es el vídeo tutorial 8 de Krita. Si no has visto los anteriores, te recomiendo que eches un vistazo a mi canal y los veas. En vídeos anteriores estuvimos viendo estas herramientas de aquí, las de arriba. Una de las últimas que expliqué fue la de los gradientes o degradados. Yo normalmente suelo usarlos para hacer el cielo en los dibujos, o por ejemplo este de aquí. Y ahora vamos a empezar a ver estas herramientas de aquí abajo. Esta es la herramienta del parche inteligente. Al pintar en algún sitio, lo que hace es como si aplicara un parche o una especie de emborronamiento. Entonces lo que se ve es que en el sitio donde hemos pintado, lo que hace es poner los píxeles que hay alrededor. Es una manera un poco brusca de arreglar errores, pero en ciertas situaciones puede ser efectivo. Aquí se puede variar el radio del parche, si queremos que sea más grande o más pequeño. Lo máximo son 8 píxeles. Ahora se ve que le cuesta más, pero es más grande el resultado. Aquí se puede aumentar la precisión, pero entonces irá más lento. Aún así yo no veo mucha diferencia. Aquí tenemos la herramienta de relleno. Si tenemos esta opción, la de rellenar la selección completa, entonces lo que hace es pintarlo todo. Si la quitamos, se activarán estas opciones. Y entonces lo que hace es rellenar según los bordes que va encontrando. Por ejemplo, si pincho aquí, vemos que ha rellenado solo eso. Pero si variamos el umbral, entonces va ampliando los bordes. Se puede incluso aumentar la selección. Y también se puede aumentar el difuminado. Activando el modo rápido, se deshabilitan estas opciones. Y entonces lo que hace es rellenar, pero con el borde pixelado. Sin embargo, es bastante más rápido. Con esta opción, en vez de rellenar con un color, rellenaría con un patrón. Los patrones están aquí. En anteriores vídeos ya enseñé dónde hay que ponerlos, en qué carpeta hay que ponerlos. Un patrón es básicamente una textura. Pueden haberlas de muchos tipos, de materiales, de plantas, de figuras. Lo que hace básicamente es poner una imagen repetida varias veces. Pero bueno, esto es bastante complejo, lo explicaré mejor en vídeos futuros. Ahora voy a pasar a la herramienta del asistente. Aquí hay varias opciones, se puede añadir una curva, una elipse, perspectiva, puntos de fuga, una regla. Por ejemplo, esta de la regla paralela. Si ponemos una línea así, pinchamos en un punto y luego en otro punto final. Luego seleccionamos, por ejemplo, la herramienta del pincel y aquí activamos esta opción. Entonces lo que hace es que cualquier línea que yo pinte va a ser paralela a la primera que he hecho. Da igual que pinte de arriba, de abajo a arriba o de arriba a abajo, o en diagonal o como sea, siempre va a ser paralela a la que he hecho al principio. Con este botón se mueve la línea del asistente, con esta se oculta o se muestra y con esta se elimina. Aquí tenemos la opción de guardar un conjunto de asistentes. Si hemos puesto varios podemos guardarlos y luego desde aquí cargarlos. Este botón sería para borrarlos todos. Y bueno, hay varias opciones, por ejemplo está la de punto de fuga. Ponemos el punto de fuga aquí, por ejemplo. Entonces veremos que cualquier línea que hagamos seguirá esta dirección hasta llegar al punto de fuga. Y vengo aquí a la herramienta del pincel y activo esta opción. Entonces todas las líneas que haga seguirán esas direcciones. Esto viene bien, por ejemplo, para
hacer las perspectivas de los edificios para que se correspondan y esté todo bien encajado en la imagen para que no parezca que está ahí flotando o que hay algo raro. El vídeo termina aquí. Me gustaría conocer vuestra opinión, así que escribidme comentarios diciendo lo que os ha gustado, lo que se podría mejorar, si tenéis alguna duda o pregunta, o si por ejemplo tenéis ideas para vídeos futuros. Responderé a todos los comentarios lo antes posible. Suscríbete a mi canal y pulsa en la campana para activar las notificaciones y así recibir avisos cuando estén preparados los siguientes vídeos. Además sería perfecto si pulsas el botón de me gusta para apoyar el vídeo y que sea más fácil que llegue a otros artistas interesados. Pues nada más, artistas, gracias por vuestro tiempo, no os rindáis jamás y seguid adelante.